En el tema 6 de la materia de sostenibilidad aplicada al sistema productivo, vamos a ver el plan de sostenibilidad y otros documentos. En este tema vamos a ver cuáles son los documentos clave que utilizan las organizaciones para planificar la sostenibilidad y para comunicarla y evaluarla. No nos vamos a quedar solo en conceptos, sino que veremos documentos reales que se usan en empresas y en administraciones. En esta diapositiva se nos explica que vamos a trabajar a lo largo de la unidad y que vamos a aplicar los conocimientos de sostenibilidad que ya tenemos, que hemos adquirido en los temas anteriores, pero con una visión más global, centrándonos especialmente en el plan de sostenibilidad. Además, veremos cómo se relaciona ese plan con otros documentos importantes, como las memorias de sostenibilidad y los informes de impacto ambiental. En el reto profesional se plantea el caso de una empresa de mensajería que ha realizado muchas acciones a favor de la sostenibilidad. La cuestión es cómo podemos saber si esas acciones han sido realmente eficaces, a qué aspectos de la ESG se refieren y cuál es la actividad más contaminante de una empresa de mensajería. Y en el bloque de Piensa y reflexiona se nos pregunta si conocemos estándares de presentación de información ambiental, si hemos visto alguna vez algún plan de sostenibilidad y para qué sirven las memorias de sostenibilidad y los informes de impacto ambiental. Aquí empezamos hablando de la información no financiera. Tradicionalmente, las empresas estaban obligadas a informar sobre aspectos económicos y financieros, como beneficios, patrimonios, si éstas tenían deuda. Pero cada vez la ley obliga también a que estas empresas informen sobre aspectos no financieros relacionados con la sostenibilidad, el impacto social y el impacto medioambiental. En el recuadro podemos ver, en materia de informe no financiero, se supone que una empresa es grande si tiene más de 250 trabajadores, o sus ventas superan los 40 millones de euros, o su activo supera los 20 millones de euros. También tenemos que quedarnos con esta imagen que también vamos a explicar en la siguiente diapositiva, porque aquí está explicado en el texto. Aquí podemos ver que hay diferentes iniciativas internacionales que buscan fijar estándares de información no financiera para los datos sobre sostenibilidad, para que los datos sobre sostenibilidad sean comparables. Aquí nos explica que es la directiva CSRD de informes de sostenibilidad empresarial de 2022/2464, que obliga a las grandes empresas a elaborar memorias de sostenibilidad. Los estándares GRI, que son una organización sin ánimo de lucro, impulsada desde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. De hecho, prácticamente todas las normas se basan en el GRI. Y también, por otra parte, tenemos las normas NEIS y la Ley de Información No Financiera y Diversidad. La idea clave es que todos estos estándares están conectados entre sí y forman un marco común para informar sobre la sostenibilidad. De hecho, en el recuadro de ¿Sabías qué? Se menciona que además del estándar del GRI, existe la ISO 26000, que proporciona una guía ordenada de aspectos de responsabilidad social. En el tema anterior ya habíamos visto qué era eso de las ISO. En esta diapositiva tenemos una tabla resumen con los principales documentos de información no financiera. El plan de sostenibilidad, el estado no financiero, la memoria de sostenibilidad, el informe de impacto ambiental, y se nos explica cuál es la finalidad de cada uno, quién y cuándo lo elabora y en qué norma están emparados. En este punto se nos habla de qué es el plan de sostenibilidad, que es un documento de planificación estratégica que guía las acciones de una organización en materia de sostenibilidad a medio y largo plazo. Es un documento que es voluntario tanto para las empresas como para las administraciones públicas y que tiene una doble finalidad. Por una parte, comunicar al equipo humano de la organización las decisiones adoptadas en materia de sostenibilidad y facilitar su implementación. Y por otro, informar a los grupos de interés externo sobre los compromisos de la organización. El esquema de mejora continua que aparece abajo, este no suena ya porque lo vimos en el tema anterior, nos recuerda que el plan de sostenibilidad, el primer paso del proceso de gestión de los ASG es la planificación. Luego hacer, luego verificar y luego actuar. En la siguiente diapositiva vemos una tabla con una estructura que suele tener un plan de sostenibilidad, que se divide
por unos apartados. No existe una regla estricta, pero bueno, suele tener estos apartados. El análisis del contexto de la organización, identificación de impactos, identificación de los ODS clave, diseño de los objetivos y líneas estratégicas, diseño de objetivos y acciones concretas, diseño del plan de comunicación y seguimiento. Dentro de cada apartado, aquí en la tabla se nos especifica una serie de tareas y unas técnicas destacadas dentro de ellas. Por ejemplo, en el primero, pues un mapeo de grupos de interés. O en el último de seguimiento, las normas NACE que vimos en el tema 3 de sostenibilidad. En esta diapositiva se explica el concepto de doble materialidad. Es un aspecto que se considera material si cumple al menos una de estas dos condiciones. Por un lado, la materialidad de impacto cuando afecta a las personas o al medio ambiente desde la empresa hacia el entorno, y la materialidad financiera cuando afecta al desempeño financiero de la organización desde el entorno hacia la empresa. Y en el esquema, en esta imagen, podemos ver esta relación bidireccional que hay entre la empresa y su entorno. Y también se nos explica la matriz de impacto y factibilidad, en la que una vez se han formulado las propuestas de iniciativas, se puede construir una matriz en la que se especifique tanto su impacto en materia de ASG como su factibilidad o facilidad de implementación. Es interesante, importante, y en el examen va a caer la interpretación de estos dos tipos de matrices. La construcción de una matriz de materialidad y relevancia. En el caso de la matriz de materialidad y relevancia, en el caso 3 podemos ver una imagen que es de color verde, amarillo y naranja, donde se indica el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. En la matriz de materialidad y relevancia, las cuestiones que más se acercan a la esquina superior derecha son las más valoradas tanto por los grupos de interés interno como por los externos. Es decir, esas serían las de primer nivel. En cambio, los asuntos menos valorados por ambos tipos de grupos están próximos a la esquina inferior izquierda. Esto permite dividir la matriz en tres niveles de importancia de los asuntos que se reflejan en ella. Dependiendo de la importancia y del interés externo y dependiendo de la importancia de los grupos de interés externo. Se pone como un número. Por ejemplo, si la importancia para los grupos de interés interno es del 0,8, pero resulta que para la importancia para los grupos de interés externo es del 0,6, pues, perdón, del 0,8 de importancia para los grupos de interés interno y del 0,6 para los grupos de interés externo, esta se situaría en un segundo nivel. Como se ve en esta imagen, si vais a la imagen de la página 106, las cuestiones más relevantes se relacionan con el cambio climático, la solvencia, la sencillez de uso de la banca y el asesoramiento. Las acciones del banco, que el banco decida emprender en materia de sostenibilidad, deberán procurar atender estos asuntos de manera prioritaria. Primero se atienden las de primer nivel, luego las de segundo nivel y luego las de tercer nivel. Esto sería una matriz de materialidad y relevancia. En el caso de la construcción de una matriz de impacto y factibilidad, simplemente se evalúa el impacto de los ASG y la facilidad de implementación, que está en la página 107. Que, por tanto, lo que queda en la esquina inferior izquierda es lo que tiene bajo impacto en ASG y es muy difícil de implementarlo. Entonces, al final, esto es como una media. Si tiene un impacto de ASG notable y es fácil implementarlo, pues bueno, eso habrá que hacerlo primero. En cambio, aquellas que, por ejemplo, tengan un alto impacto en los ASG, pero sean muy, muy, muy difíciles aplicarlas, pues seguramente estarán en un segundo nivel. Con lo cual, las que están en el primer nivel, esas son las que hay que hacer primero. Las que están en el segundo nivel, luego. Y las que están en último lugar. En esta diapositiva se definen los informes o memorias de sostenibilidad,
que son los documentos que reflejan los resultados de una organización en materia de sostenibilidad durante un año. Permiten permiten comparar lo que se había planificado con lo que realmente se ha conseguido. Y son una herramienta muy eficaz para comunicar las políticas de sostenibilidad a los grupos de interés. En el recuadro de importante, como podéis ver, se recuerda que un exceso de datos numéricos puede dificultar la comprensión, por lo que la información debe presentarse de forma clara y transparente. Y ya por último, en la última diapositiva, se explican los estudios y declaraciones de impacto ambiental. La ley exige un procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental. El primer paso es la elaboración del estudio de impacto ambiental, que contiene la información necesaria para identificar, prevenir, minimizar o compensar los impactos ambientales. Este estudio se remite a la autoridad ambiental, que en un plazo determinado emite la declaración de impacto ambiental, donde se establecen los efectos del proyecto y las condiciones para poder llevarlo a cabo. Todo este proceso, como veis en el recuadro importante, está regulado por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Además, prácticamente, estas declaraciones de impacto ambiental ya se piden para prácticamente cualquier obra que tú quieras hacer en cualquier sitio. Por tanto, de este tema, sobre todo, os tenéis que centrar en este punto, en el punto 2.2 y el punto 2.3. Y tenéis que leeros detalladamente el caso práctico 3 y el caso práctico 4. Porque en este examen no solo van a haber preguntas tipo test. Seguramente caerá alguna imagen para interpretarla. Y probablemente será alguna matriz. O la del punto 2.2 o la del punto 2.3. Pues bueno, esto sería ya lo último de este tema. Además es el último tema de la materia. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir por correo electrónico o por Itaca. Acordaros de realizar el cuestionario que tenéis abierto hasta el día del examen y también tenéis las preguntas tipo test de detrás del libro resueltas en aulas.